Trabajo en la estación de la policía local desde que tengo 21 años. A lo largo de mi carrera fui testigo de muchas cosas desagradables, como así también de aquellas que vale la pena recordar, pero también existen algunos tipos de experiencias que van más allá de la comprensión humana. Cosas que no deberían suceder, cosas que no son de este mundo y sin embargo son reales. Fue una fría noche de invierno y junto a mi compañero nos tocó estar en una zona a la que todos los demás compañeros trataban de evitar. La zona era considerada la más peligrosa de la ciudad. La formaban 3 barrios, donde la delincuencia era el pan de cada día, pero esta no era la única razón por la que nadie quería patrullar la zona. Más bien se trataba por los extraños acontecimientos que solían suceder en el lugar. Ya habíamos escuchado muchos rumores sobre brujas, gente satánica y todo lo referido a ese tema, pero las pocas veces que me tocó estar allí, yo nunca había presenciado nada de eso, hasta que llegó esa maldita noche. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada y recién terminábamos de hacer un recorrido. Mi compañero había llevado un termo de café para combatir el frío y decidimos buscar un sitio donde poder disfrutarlo. Había un descampado cerca del monte al que los muchachos usaban para jugar al fútbol. Este estaba totalmente a oscuras y pensando que era el lugar ideal nos dirigimos hacia allá. Como era de esperarse, la cancha estaba vacía. Posicionamos la patrulla con vista al barrio, apagamos las luces del vehículo y nos servimos el café. Pasaron alrededor de unos 15 minutos cuando mi compañero lo vio primero. Era un pequeño perrito caminando por la cancha, en búsqueda de alimentos con que matar el hambre. Yo llevaba conmigo unos bizcochos para acompañar al café. Saqué uno de la bolsa y le propuse a mi compañero alimentar al pobre animal. Él se negó entre risas, diciéndome que si quería alimentarlo saliera yo de la camioneta, porque el frío de la noche congelaba hasta los huesos. Me burlé de él llamándolo cobarde, y sin tener otra opción, me bajé de la patrulla con el pedazo de pan en mi mano. El frío era bastante duro, y ya me estaba arrepintiendo apenas sentí esa brisa fresca sobre mi cara. Desde atrás escuchaba a mi compañero animándome entre burlas, mientras que yo me preguntaba quién me mandaba a ser tan servicial. Aún estaba lejos del perro cuando éste comenzó a tener una conducta extraña. Empezó a ladrar desesperado dando vueltas alrededor de sí mismo y seguido de esto, comenzó a revolcarse en el piso entre lamentos. De repente sucedió lo espeluznante. En un abrir y cerrar de ojos, una enorme cosa pasó volando sobre él, quitándolo de mi vista. Por instinto dejé caer el pan de mis manos y desenfundé mi arma. Segundos después, mi compañero ya estaba parado a mi lado haciendo lo mismo y confundido me preguntaba: ¿qué diablos está pasando? Le aseguré que no lo sabía. Fue todo tan rápido que ni siquiera pude verlo. Escuchamos los gritos del animal a lo lejos. Estos provenían desde una arboleda al costado lateral de la cancha y sonaban como si lo estuvieran torturando. Comenzamos a caminar hasta ese lugar. Debo admitirlo, mis manos iban temblando, pero no precisamente de frío. Nos detuvimos a unos metros de los árboles y guiándonos por el lamento del perro que era cada vez más débil, fijamos nuestras miradas en uno en particular. Notamos que había algo pendiendo de una de sus ramas. Era como la silueta de una persona colgada de los pies dándonos la espalda. La altura en la cual estaba no nos permitía verlo con claridad, pero por los movimientos supimos que era algo que estaba vivo. Nos acercamos hasta estar prácticamente debajo de él. Desde aquella cosa caían chorros de un líquido espeso, el cual se mezclaba en un charco ya formado sobre el piso. Mi compañero y yo sentimos un escalofrío indescriptible, porque una vez que reconocimos el olor, ya no había dudas, eso era sangre. Sin saber aún de qué se trataba, le apunté con mi arma y ordené que se identificara. Esa cosa se quedó quieta por un instante y luego giró su cabeza. Y sí, efectivamente era una persona. Y una vez que giró su cuerpo por completo, vimos perfectamente que se trataba de una mujer colgando boca abajo. Esta se sostenía con unas enormes garras de lo que parecían ser sus pies clavados en la rama del árbol. Estaba totalmente desnuda, tenía una piel oscura y cubierta de arrugas, con una larga cabellera que colgaba desde su cabeza.
En sus manos sostenía al pequeño perro, o mejor dicho, lo que quedaba de él, porque éste tenía su vientre abierto, y eso era lo que provocó el charco de sangre. Una vez que la mujer nos miró, soltó al animal. Mostró una sonrisa desde su boca empapada en sangre y frente a nuestras aterradas miradas extendió sus brazos quedando en forma de cruz invertida. Guiado por el miedo, mi compañero abrió fuego. Al parecer eso la enfureció y dando un brinco desde esa posición, esa mujer cayó sobre mi compañero tumbándolo. Quedé impactado al ver esa escena. Esa cosa quedó sentada sobre su pecho y comenzó a forcejear con él, mientras los gritos de mi compañero hacían eco en todo el lugar. Reaccioné abriendo fuego al aire por temor a lastimarlo. Luego de unos segundos, esta mujer finalmente dejó de atacarlo y dando otro salto se alejó de él. Y tal cual la vimos aparecer en la cancha, esa cosa desapareció de nuestra vista moviéndose por los aires. Levanté a mi compañero, lo subí a la patrulla y lo llevé al hospital a toda velocidad. Las heridas cubrían sus brazos ensangrentados. Esa parte de su uniforme estaba totalmente deshecha y estando aún en estado de pánico, me gritaba 1 y 1000 veces. Eso era una bruja. Él se recuperó, pero debido al trauma psicológico sufrido por el ataque, fue retirado de la fuerza. Actualmente sigo trabajando como policía y cada vez que me toca patrullar esa zona por las noches, siempre me introduzco en el interior de esa cancha y desde allí aguardo pacientemente por unos minutos con el arma lista, esperando a esa maldita bruja y que en algún momento me dé la revancha. El muerto de la carretera. Esta historia la comparte un oficial de policía al que conocí durante un viaje que realicé en las inmediaciones de Tamazunchale, en San Luis Potosí. Cuando hago estos recorridos, es común que socialice con personas y durante la conversación surgen historias como las que he tenido oportunidad de compartir a lo largo del tiempo. Esta en especial es del oficial Raúl Alvarado, habitante de Tlanchinol. Su historia habla acerca de un espectro que se le apareció en la carretera, en un lugar conocido como Las Cruces, por sus historias de tragedia y muertes al ocurrir accidentes. Como su nombre lo dice, en este lugar hay muchas cruces de piedra que se alzan solitarias durante varios kilómetros de la carretera. De entre todas estas, hay una en especial que cuenta la historia de un joven que lamentablemente perdió la vida en un accidente, pues fue atropellado. Para Raúl, su experiencia ocurre durante una noche particularmente fría del mes de noviembre. Regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo y la carretera estaba envuelta en una penumbra inquietante, apenas iluminada por la luz de las farolas de los pocos vehículos que a veces pasaban. Mientras caminaba, pasó por unas cruces encaladas en una curva pronunciada y se detuvo a descansar por una dolencia en el pie, apoyándose en una de estas cruces. No pasaron ni 5 minutos cuando una figura indistinta comenzó a tomar forma junto a una cruz de piedra que estaba a la distancia. De pronto, una voz susurrante se filtró en la oscuridad, resonando en los oídos de Raúl. «Madre, ya voy, espérame», murmuró el espectro, cuya presencia se manifestó como una figura etérea y lánguida. La mirada del fantasma, según relataba el oficial, estaba fija en la cruz que marcaba su trágico destino. El corazón de Raúl dio un vuelco mientras observaba la figura, con los ojos todavía intentando acostumbrarse a la oscuridad. «¿Quién eres?», le preguntó con una mezcla de asombro y temor en su voz. «Mi mamá me espera», respondió el espectro. Su voz parecía un suspiro del más allá. La mirada perdida del espectro se encontró con la de Raúl y en esos ojos vacíos el hombre vio la agonía de un alma buscando redención y tal vez encontrar a su madre. El momento fue fugaz, aunque para el hombre se hizo eterno. De pronto, así como apareció la presencia, se esfumó en medio de una bruma y en ese momento pasó un vehículo iluminando con sus faros que mostraron las blancas cruces como testigos silentes del macabro encuentro.
comenzó a correr para alejarse, incrédulo y con el corazón latiendo con fuerza ante lo imposible. No podía creerlo y no sabía cómo iba a manifestar su encuentro. Al llegar a su casa se encerró y se quedó con mucha inquietud. Al día siguiente, buscó la cruz de piedra donde aquel espectro apareció y afortunadamente la encontró. Estaba semidestruida y olvidada, con un nombre apenas visible, y lo anotó para saber quién era aquel joven. Su búsqueda lo llevó con unos verduleros que sabían del trágico destino del espectro. En vida había sido un trabajador del campo y, en efecto, vivía con su madre en aquel tiempo, una señora de edad avanzada que apenas podía moverse. Con esa información se embarcó en la búsqueda de la madre del fantasma. Al llegar a la supuesta casa y tocar, una mujer mayor abrió. Su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y miedo al escuchar la historia de su encuentro con el fantasma de su hijo. Después de un momento de incredulidad, la señora, con lágrimas en los ojos, agradeció a Raúl y dijo: «Ahora sé que mi hijo no encontró la paz y está tristemente atrapado por el olvido. Yo tengo que ser enterrada con él», dijo con un suspiro de alivio. Dicho esto, el hombre se retira, dejando a la anciana llorosa y agradecida. Tristemente, la mujer muere días después y cumplió su última voluntad: ser enterrada en la tumba de su hijo, reuniéndose por fin en la eternidad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.